¿Cómo están? Segunda clase práctica, o intento de clase práctica. Vamos a ver la segunda guía de ejercicios. Empezamos por el primer ejercicio. Voy a empezar bastante tranquilo, con una explicación muy extensa, quizá demasiado. Nos dice: Marcela sostiene que siempre está dispuesta a intercambiar naranjas por manzanas a una tasa fija, sin importar las cantidades que ella posee. Un ejemplo: la tasa fija es 2. ¿En qué dirección es 2? Y es que estoy dispuesto a dar una manzana por 2 naranjas, o 2 naranjas por una manzana. Pero esa es la proporción que siempre se mantiene fija. No importa las cantidades que tenga. Es decir, si tengo poquitas manzanas, no voy a cambiar esa relación, no voy a querer ofrecer más manzanas para obtener alguna naranja. Eso lo voy a resaltar un poquito después. Pero miremos acá, por ejemplo, cómo lo podemos representar. Y yo les pregunto, ¿cómo es la relación en este caso? Tengo 5 manzanas menos, pero tengo 10 manzanas, 10 naranjas más. 10 naranjas son equivalentes a 5 manzanas, por esto que dijimos que la tasa fija, por ejemplo, es 2. Así que acá indiferencia. En este caso, estamos suponiendo que los dos son bienes y en consecuencia acá tengo una manzana extra. Esta es preferida. Pero acá tengo una naranja por lo menos. Es este preferido. ¿Y en este caso qué sucede? En este caso yo estoy dando todas mis naranjas, por ejemplo, para obtener solamente 5 manzanas. De acá pasó 0 y acá 5. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso hay indiferencia. Esto es para que se entienda en términos de cesta. Es un poquito difícil a veces pensarlo así, pero es como lo está planteado el ejercicio. Y a mí me gustaría llevar esto a términos, por ejemplo, de una función de utilidad. ¿Se puede representar eso? Está bueno para pensarlo así. La tasa de cambio en este caso está diciendo que yo estoy dispuesto a cambiar una manzana por 2 naranjas, o estoy dispuesto a dar 2 naranjas para recibir una manzana. Pero me parece que resulta más intuitivo pensarlo, al menos para los fines de este ejercicio, en términos de valoración. ¿Cuánto valoro las naranjas en comparación con las manzanas? Y bueno, si estoy dispuesto a cambiar 2 naranjas por una manzana, estoy valorando el doble las manzanas. Porque sacrifico 2 naranjas para obtener una manzana. La manzana vale 2 naranjas, vale el doble. En consecuencia, una función de utilidad podría ser, no sé si va a llegar a ver, si las manzanas valen el doble, pongo manzanas, más, voy a poner el 1 para enfatizar, naranjas. Pero esta es una posible, hay muchas posibles. ¿Cuál es otra posible? Esto lo preguntaría, pero bueno, otra posible les spoileo. Muy fácil, podría ser U igual a 14 manzanas más 7 naranjas. ¿Y por qué son diferentes pero al mismo tiempo idénticas estas funciones de utilidad? Porque la función de utilidad es ordinal. Es decir, lo que me importa es el orden. Me importa que esta relación entre las manzanas y las naranjas sea del doble, pero no importa el numerito de la utilidad. Que sea 87 no me dice nada. Que lo que me dice es que si tengo una función de utilidad y una cesta me da 87 de utilidad y otra me da 85, es que la de 87 es preferida. Es lo único que me dice, pero el 87 no significa nada. Por eso es que estas son equivalentes, o al menos representan la misma relación de preferencias. Bien. Punto A nos pide graficarlo. Fácil. Naranjas, manzanas. Recomiendo que primero lo hagan y después vean este video, ¿no? Porque este es sencillo, al menos hasta el punto A. Una línea recta.
¿por qué es una línea recta? Lo puedo argumentar desde la función de utilidad que construimos que representa eso. Que lo voy a hacer, pero primero lo que quiero hacer es decir, ¿por qué no una línea que no sea recta? ¿Por qué una curva? Y específicamente voy a ver el caso de una función convexa. Convexa es así, cóncava es así. Una regla mnemotécnica. Cóncava en inglés, después van a tener que estudiar libros de matemática en inglés, es concave. Y una cueva es así y así. No, esto es cóncavo. De cave, de cueva, en inglés. Pero bueno, me fui de tema. Yo quería ver una función, no función de utilidad. Esto es una curva de indiferencia convexa. Así. Lo que pasa acá es que cuando yo tengo, por ejemplo, muchas naranjas, la tasa de cambio está muy empinada. La derivada al menos está muy empinada, lo que dice que la tasa de cambio lo será también. En consecuencia, si quiero obtener más manzanas, voy a tener que sacrificar muchas naranjas para obtener pocas manzanas. Sin embargo, cuando ya estoy en este punto y quiero moverme para acá, esta parte y esta parte son similares. Ya estoy en una relación más simétrica entre los dos lados. Y acá sucede lo contrario que hay. La tasa de cambio no es fija. De una relación como la que supusimos nosotros, donde era 2, que era U igual a 2 manzanas más una naranja, una curva de indiferencia barra, si quieren, esta U barra puede representar un número, por ejemplo, 20, qué sé yo. Ejemplo de vuelta, esto es un ejemplo. En consecuencia, una de ejemplo que muestre esto va a ser 20 igual a 2m más una n, lo escribo de una manera donde las naranjas queden de este lado, y va a quedar una naranja, o naranja directamente, es igual a 20 menos 2m. Efectivamente la pendiente es así, es constante la tasa de cambio y decreciente. Nada, no es ciencia. En forma general nos quedaría de la siguiente manera, quedaría n es igual a u raya menos el a sobre b. Esto acá está sobre b. Esto es casi que lo vimos en la clase pasada, pero lo vimos con la restricción presupuestaria. Como es una función de utilidad lineal, pasa lo mismo. Bien, luego nos da una serie de preposiciones y nosotros tenemos que justificar si son verdaderas o falsas. La primera de ellas es no cumple transitividad. La relación de preferencia a la cual representa sí lo cumple. ¿Y por qué? Bueno, una forma que tenemos para demostrarlo es hacer lo siguiente. Es decir, esta relación de preferencia existe una función de utilidad que representa esta relación de preferencias, que la categorizamos así, que tiene una tasa fija, y si existe una función de utilidad, en consecuencia, las preferencias deben ser transitivas. Es una justificación posible, y es una justificación vaga desde mi punto de vista, porque les digo, esto está explicado en el video anterior, y me ahorro un paso, prácticamente. Así que, disculpas si tienen que hacer muchos clics, pero bueno, es muy sencillo. El segundo nos dice que no se cumple insensibilidad local. Bueno, es mentira. Este es bastante sencillo intuitivamente. Lo miramos acá. Todo este conjunto es preferido y este conjunto no lo es. Siempre que estoy en un punto puedo moverme hacia arriba, en consecuencia voy a estar en una cesta preferida. Si lo queremos hacer la demostración formal, lo podemos hacer, y sobre todo lo voy a hacer ahora
más que nada solamente para volver a escribir el supuesto de insaciabilidad local para que se les grabe en la mente, que es para todo x perteneciente a los reales positivos, vector n. En este caso es 2, ¿no? Vamos a hacerlo más preciso todavía. Existe por lo menos un i, R2 positivo, para todo epsilon positivo, se da que x, no, ya empecé mal, y es preferido a x y la distancia entre estas cestas es menor a este epsilon, que este epsilon menor o igual puede ser tan chiquitito como 0. Y ahora, no creo que sea necesario en el examen, sí enunciar esto, saber esto sí, pero justificar un caso así donde es medio muy obvio que esto se cumple. Dado que podemos definir una función de utilidad que representa estas preferencias, simplemente usando la definición de función de utilidad que tenemos acá, demuestro que hay un i que puede ser así, le pongo i monio, igual a... voy a hacer así. Voy a definir x como este vector que va a tener, voy a escribir mx, nx. ¿Sí? En consecuencia puedo definir este i. Para todo existe por lo menos uno que sea así. Que tenga la misma cantidad de manzanas, pero tenga un poquito más de naranjas. Chao, listo. Cumple esto, cumple todo. Y es preferido. Estoy yendo un poco por arriba. Para entenderlo mejor subí como un bonus, el último, donde justo tengo que usar insaciabilidad local para explicar algo. Pero nada, explico que existe un i, que es esto, que es me paré más naranjas. Es decir, lo que dije acá es esto, si estoy acá y me muevo para arriba, aunque me muevo un epsilon para arriba, muy poquitito para arriba, igual cumple insaciabilidad local. Igual estoy mejor, es decir, cumple insaciabilidad local. Luego nos pregunta, ¿la RMS es siempre positiva? Bueno, ¿qué es la RMS? Básicamente es la tasa, esta tasa fija de cambio. Es siempre fija, pero, o sea, si es positiva va a ser siempre positiva, si es negativa va a ser siempre negativa y si es cero va a ser siempre cero. En este caso, ¿cómo es? Bueno, vamos a la definición. La RMS es utilidad marginal de naranja sobre utilidad marginal de manzana. No lo puedo escribir de la otra manera, es lo mismo. Lo debería especificar acá. En fin, en esta función de utilidad va a ser igual a naranjas menos a sobre b. En la pendiente esta. En consecuencia esto es negativo y va a ser siempre negativo. El quinto está bueno porque me permite hablar de convexidad estricta. Y eso es importante porque es un supuesto que tienen que saber, así que lo puedo repasar por acá. ¿Qué dice convexidad estricta? Dice que para todo x y z perteneciente a los reales n positivos se tiene que cumplir lo siguiente. Si y es preferido débilmente a x y z también lo es, entonces se da que una combinación lineal entre i y z, es decir, alfa i más 1 menos alfa z, esto es un poquito de i, un poquito de z, es preferido de forma estricta a x. Debería agregar acá para todo alfa perteneciente al intervalo 0,1. Ya lo vieron con Alan, seguramente Alan se los explicó, yo lo estoy recalcando simplemente para que se les grabe en sus memorias. Vamos a dibujarlo para que lo entiendan. Pensemos una versión capaz
más simplificada de esto, lo cual lo cumple. Van a ver que si y es indiferente a x, cumple esto. Y z es indiferente a x, también cumple esto de acá. Es un caso particular de esta versión más extensa y precisa del supuesto. Alfa i más 1 menos alfa z es preferido estrictamente a x, que es indiferente a z. Ahí. Voy a centrarme, voy a pensarlo así. Yo creo que es como lo deben, no sé si como lo deben pensar, pero me parece que la forma un poquito más intuitiva. Estoy x1, x2. La curva de indiferencia, por ejemplo, es esta. Estoy en distintos puntos. Acá está x, acá no, acá está y. Acá está z. Trazo una combinación lineal entre y z. Me paro acá. Y lo comparo. Esta es la combinación lineal. Y lo comparo contra x. Che, sí, está mejor. Está mejor que y, está mejor que z. En este caso está mejor que x. Está mejor. Bueno, como van pudiendo anticipar, esto es verdadero que no se cumple. La consigna dice no se cumple con convexidad estricta y efectivamente no se cumple con convexidad estricta. Gráficamente, bueno, lo hago rapidito. Es bastante obvio. Porque esto es una línea recta y no es una curva. Dijimos que el supuesto de convexidad estricta empieza con un para todo. Cuando se niega un para todo, uno tiene que decir existe por lo menos uno que no cumple lo enunciado. Entonces va a ser sencillo. Tenemos que mostrar un ejemplo, encontrar un ejemplo. Y es fácil. Digamos, hasta este ejemplo va a ser un ejemplo muy genérico. Yo voy a tener un x, que lo voy a definir así, va a tener mx, nx, la cantidad de manzanas, la cantidad de naranjas, y otro y que va a tener también la cantidad de manzanas y la cantidad de naranjas. Genial. Existen estos, lo estoy escribiendo, esto debería estar acá, ¿no? Y cumplen que son diferentes, pero se está indiferente respecto a ellos. ¿Sí? En consecuencia, la función de utilidad evaluada en x es lo mismo que la función de utilidad evaluada en y. Bien. Decir esto es lo mismo. Ahora pasemos. ¿Qué tiene que pasar? Una forma reducida, una consecuencia es que si x es indiferente a y se cumple convexidad estricta, deberíamos ver que x alfa más y por 1 menos alfa debería ser preferido de forma estricta a y y a x. Es decir, que la utilidad de esto lo voy a definir como la C de combinación lineal, la utilidad de la combinación lineal debería ser mayor a la utilidad de x, que ya dijimos es igual a la utilidad de y, estas dos son iguales. Y esta debería ser más grande. ¿Sucede o no sucede? Y bueno, pensémoslo a ver si esto es efectivamente más grande que esto. Voy a borrar ahí. La utilidad de la combinación lineal va a ser igual, va a quedar un poquito largo, a por, abro corchetes, y acá tengo la primera parte de la combinación lineal, alfa por mx más 1 menos alfa por nx. Joya, listo. ¿Qué estoy diciendo? mi más beta por alfa nx más 1 menos alfa ni.
Resulta que como son multiplicaciones y sumas, esto es muy fácil de reescribirlo de la siguiente manera. Alfa por A de mx más B de... Estoy haciendo un trabalengua. Nx más 1 menos alfa por A de mi más B de mi. Genial. Entonces nos queda u de c es igual a alfa de u de x más 1 menos alfa de u de y. Puedo reemplazar esta o esta y me va a quedar u de x y que va a ser igual a u de y. ¿Es mayor? No, es igual. Listo. Demostrado de una forma un poquito formal. El sexto me pregunta sobre monotonicidad fuerte. Más, me dice que no se cumple. Monotonicidad se escribe con doble. ¿Qué es monotonicidad fuerte? Bueno, si para todo x y perteneciente a los reales positivos de dimensiones, se tiene que cumplir que si x, no, vamos a ponerlo así, me parece más lindo. Si es mayor o igual, este mayor o igual que implica es en términos de vectores, primer video que subí. Si sucede esto, en consecuencia, y es preferido de forma estricta a x. Genial. Y ahora, ¿cómo podemos justificar que sí se cumple monotonicidad fuerte en este supuesto? Bueno, voy a reescribir esto de acá. Yo lo hago así de esta manera porque me parece la forma más fácil. Puedo decir que y menos x, 0, que este 0 es un vector. En este caso vamos a estar en dos dimensiones, así que lo puedo empezar como el vector 0, 0. Pero en sí lo puedo definir, lo puedo reescribir así y puedo definir esto como delta y o delta x. No me gusta más, no borré nada. Es decir, que puedo decir que delta x así. ¿Sí? Y estoy escribiendo el supuesto de asociabilidad local. De vuelta, lo escribo por la duda para que quede claro. Para todo x y perteneciente, en este caso R2, porque es el caso que me interesa, donde delta x es igual, o mejor, más lindo, y es igual a x más delta x, y delta x es mayor al vector este de 0, entonces y es preferido de forma estricta a x. Bien, ¿por qué lo escribí así? Porque este y preferido estrictamente a x significa que la utilidad de y tiene que ser mayor estricta a la utilidad de x. Genial. Es decir, que la cuenta me tiene que dar más grande. El numerito de acá tiene que ser más grande. Y esto es fácil de meter acá. Es decir, que la utilidad de x más delta x tiene que ser mayor a la utilidad y se tiene que cumplir para todo delta x, porque delta x sale de la definición de acá, que sea mayor a que alguno de los dos componentes sea positivo. Bien. Entonces, voy a calcular la función de utilidad para x más delta de x, que va a ser igual a por mx más delta m, lo podemos poner así, más b por nx más delta n. Genial, puedo reescribir esto de la siguiente manera. Igual a amx más bnx. ¿Qué esto qué es? Utilidad de x. Más a delta x más bnx. ¿Qué esto qué es? Utilidad de delta x. En consecuencia, la utilidad de x más delta x, vaya sorpresa, es igual a la utilidad de x más la utilidad delta de x. Y es fácil decir, es obvio, prácticamente no me voy a poner a demostrarlo, que esto es
mayor a 0. ¿Por qué? Porque uno de los dos es mayor a 0 y porque estoy definiendo a y beta, implícitamente no lo dije, como mayores a 0. En consecuencia, u de x más delta de x es mayor a la utilidad de x. Tengo una insensibilidad local para todo delta de x donde uno de sus componentes sea estrictamente mayor a 0 y el otro mayor o igual a 0. Bien, finalmente avanzamos a un nuevo ejercicio, por fin, que va a ser el cuarto. Me estoy salteando un par, pero son bastante sencillos los que están en el medio. Deberían en principio hacerlo sin tener ningún problema. Este en cambio es un poco diferente y lo voy a aprovechar para hablar de distintos temas. Primero nos da esta función de utilidad que si uno la grafica, la busca en Wolfram Alpha o en un graficador, la curva de indiferencia va a ser así, va a ser convexa y nos va a preguntar sobre la relación marginal de sustitución que va a ser la pendiente de esa curva en un punto dado. Como vemos a priori, lo que uno puede pensar intuitivamente es decir, che, ¿cómo va a ser? Voy a la consigna, dice, si consume 20 unidades de X y 10 unidades de Y, ¿cuántas unidades de X está dispuesto a sacrificar para obtener una adicional de Y? Pensémoslo primero lógicamente para que una vez que lleguemos al resultado veamos si tiene o no sentido, ¿no? Esto está bueno para orientarnos y vamos por buen camino. La función de utilidad deja ver que y es como un poquito más preferido que x en general, porque este está elevado al cubo mientras que x está elevado al cuadrado. Si ambos estuviesen elevados al cuadrado estarían como igual preferidos y por el tipo de función que es me gustaría tener de la misma cantidad, pero acá quisiera tener un poquito más de y. La RMS me dice al contrario, que tengo más de X, o sea que seguramente voy a querer más de Y y seguramente voy a estar dispuesto a sacrificar más unidades de X por algunas unidades de Y. O sea, si una unidad de Y va a ser más de una unidad de X a la que voy a estar dispuesto a sacrificar. Al menos esa es la lógica. Fui un poquito rápido, pero espero que me hayan seguido. Pero en fin, de vuelta. ¿Cuántas unidades de X está dispuesto a sacrificar para obtener una adicional de Y? Es decir, ¿cuántas sacrifico y obtengo una de Y y mi utilidad permanece constante? Es decir, que delta U es igual a 0. En ese punto es donde uno se centra, donde uno está pensando la pregunta. ¿Cuántas sacrifico para que la utilidad permanezca constante? Y por eso quería aprovechar y hablar del teorema de la función implícita, que está bueno repasarlo un poquito por arriba, pero es una boludez. Derivada de U es igual a, lo voy a hacer de forma genérica, U' respecto de X, diferencial de X. En consecuencia, si yo quiero sacar de Y sobre dx, que es la pendiente de la curva de indiferencia, esto es igual a menos U' de X sobre U' de Y. Y esto que resulta ser igual a la RMS. O sea, esto es el teorema de la función implícita. Sacar esto. ¿Cómo cambia esto cuando cambia X mientras este se mantiene constante? O sea, si la utilidad se mantiene constante y quiero saber cómo tiene que ser la tasa de cambio, tengo que hacer este cálculo. Que justo es igual a RMS. Nada. Súper por arriba. Entonces hay que calcular eso. Y esto aprovecho para hablar de la segunda cosa que quiero hacer. Lo voy a hacer por dos caminos. Primero haciéndolo comúnmente y después hablando de una transformación monótona creciente. Es decir, si U1 es igual a x al cuadrado y cubo, una función de utilidad diferente pero que representa la misma relación de preferencias va a ser U2, que la voy a definir de la siguiente manera. Va a ser el logaritmo natural de U1. Es decir, que aplico el logaritmo natural ahí, me va a quedar 2 veces logaritmo natural de x más 3 veces logaritmo natural de y. Esta es un poquito más amena de derivar y más fácil. Pero bueno, lo hago por los dos caminos. 1 derivado respecto de x me va a quedar 2x y cubo. Esto es lo que lo voy a querer hacer dividido ui menos la derivada de ui me va a quedar 3
es x cuadrado y cuadrado. Acá hay que simplificar, x me queda para abajo y me queda para arriba, menos esto por 2/3. Del otro camino, miren, va a dar lo mismo. U2' respecto de x, prima respecto de y. Respecto de x, 2 sobre x, menos, esta va a ser 3 sobre y, pero dado vuelta, 3y. Es un toque más fácil el camino. Cuando las cosas se compliquen un poco más, en el futuro probablemente esta estrategia les resulte más sencillo. Cuando tengan así todo un producto con cositas raras ahí. Nada, ya calculamos la RMS, que es esta de acá, la misma de los dos lados. Voy a borrar esto y proceder a calcularla efectivamente en ese punto. Bien, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál uso es la RMS que tiene la derivada de x respecto a x arriba o la que tiene la derivada respecto de y abajo? ¿Cuál es la diferencia en la interpretación de cada una? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a pensar un poquito mejor para poder responder esta pregunta. ¿Qué es esto? Utilidad marginal respecto de x. Uno dice, bueno, es la utilidad, el incremento de la utilidad que obtendría si x aumenta en una unidad. Eso estoy pensando en x aumentando en una unidad. Ya esto me está diciendo algo muy importante. Cuando al menos tengo la utilidad marginal de x arriba. En rigor, la definición debería ser cuando x aumenta infinitesimalmente. En una unidad estamos multiplicando por delta x y diciendo que el delta x es igual a 1. Y esto es el incremento en u. Estamos haciendo una aproximación lineal con un delta x chiquito. Está bien, parece razonable. Pero nosotros a la RMS la definimos de una manera un poco diferente. La definimos así. Delta y sobre delta x. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el cambio infinitesimal lo aproximo al cambio discreto. Es decir, que esto es aproximadamente esto cuando estas cosas son chiquititas. Entonces, podríamos usar cualquiera. Como el ejercicio dice, bueno, este y es igual a 1. Queda más cómodo dar vuelta a esto y usar esa. Esa es la interpretación correcta. Cuando y varía en una unidad, ¿cuánto tiene que variar x? Esta piensa esto. En cambio, si delta x fuese 1, podemos interpretar de forma aproximada que esto lo que me está diciendo es cómo tiene que caer y si quiero aumentar una unidad de x. Bien, dijimos entonces que la más natural para la interpretación es esta. ¿Por qué? Porque menos u'y respecto a u'x es aproximadamente la variación en x respecto a la variación en y. La variación en x respecto a la variación en y que tiene que darse para que la utilidad se permanezca constante, para que delta u sea igual a 0. En realidad nosotros partimos de que el diferencial de u sea 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos, el ejercicio dice, bueno, para tener una unidad más de esto, ¿cómo tiene que caer x? Entonces, es sencillo. Queda acá arriba. Bien, ahora volví a escribir la relación marginal de sustitución de la forma que nosotros la podemos interpretar. Y nos queda sencillo. 20 sobre 10, 3 medios, igual a menos 3. Es decir, voy a sacrificar 3 unidades de x para obtener una unidad más de y.
El aproximado yo lo pongo porque soy un poco quisquilloso, pero con poner un igual y decir que hay que reducir, estaría dispuesto a reducir en 3 unidades X para obtener una mayor unidad de Y, es cierto, está bien, perfecto. El ejercicio B nos pregunta ahora, si PI es igual a 1 y PX es igual a 1, ¿debería cambiar algún bien por el otro? Escribirlos de esta manera, donde la utilidad marginal de Y está arriba junto con el mismo de acá, si lo tendría al revés, lo escribiría al revés, me parece útil para comparar. De hecho, después vamos a ir a ver qué es la condición de primer orden, básicamente es comparar estas dos cosas. Pensemos ahora que estamos valorando el bien Y y el bien X, más que utilidad. Y este es el valor, pero el valor no nuestro, sino el valor del mercado. Por ejemplo, el precio y valor son casi sinónimos. A mí al menos me gusta utilizar este juego de palabras. Yo estoy valorando 3 veces más el bien Y que el bien X, pero acá se valora lo mismo. En consecuencia, estoy dispuesto a dar del bien X una unidad, recibo una de Y y estoy muy bien, porque obtengo una valoración subjetiva mía 3 veces más grande. Nada, son términos que utilizo yo para entender esto de forma intuitiva. Espero que a ustedes les sirva. Pero de vuelta, la utilidad marginal de Y es más grande, esto es más grande, voy a querer consumir de Y. Si lo viese en estos términos, lo tengo que comparar contra Px sobre Pi, que resulta ser esto 1/3 y esto 1, obviamente. Pero si lo estaría viendo acá, voy a decir, no me conviene consumir de X. De hecho, de X quiero deshacerme. X es el que está arriba. Ese es el que manda en la relación, por decirlo de alguna manera. Ahora lo vamos a ver más matemáticamente con el punto C. Ahora avanzamos al punto C. Nos pregunta cuál es la cesta óptima. Y para ello necesitamos, o nos pide o sugiere, calcular la riqueza primero. ¿Qué es la riqueza? Imaginemos que X es manzanas y P y naranjas, como en el ejemplo anterior. Entonces, si tengo muchas naranjas y manzanas, mi riqueza va a estar dada por el valor monetario de esos bienes. En consecuencia, voy a tener que multiplicar la cantidad de manzanas que tengo por el precio de las manzanas, la cantidad de naranjas que tengo por el precio de las naranjas. Acá es parecido. Entonces, W, que es wealth, la riqueza, va a ser igual. Denoté con X barra e Y barra para distinguirlo de X e Y, que X e Y no son numeritos fijos, sino son variables que pueden tomar cualquier valor, positivo o cero, en esta función de utilidad. Bien, W va a ser Px por mi dotación, lo que yo tengo de X, más el precio del bien Y por lo que yo tengo la dotación del bien Y. 1 por 20 más 1 por 10, que es igual a 30. Ahora sí, procedemos. Podremos ir directamente a la condición de primer orden, si se lo acuerdan. Pero me parece más razonable en este ejercicio para plantear el lagrangiano. Voy a plantear 2 lagrangianos. O quizás hasta 3, pero bueno, 2 importantes. Este es el primero. X al cuadrado y al cubo más lambda, la riqueza, menos P sub X por X menos P sub Y. Y esto es la restricción presupuestaria. Noten que no puse X barra o Y barra ni acá, porque estas son variables que pueden tomar cualquier valor, sea positivo, que es la restricción que pusimos. ¿Sí? Estas son las dotaciones con las que empezamos. Las dotaciones van a estar reflejadas en esta riqueza, pero nada más. Vamos a ponerlo con los valores ya reemplazados de estos. 30 menos X menos Y. Ahora el segundo lagrangiano que voy a copiar va a ser este. 2 logaritmo natural de X más 3 logaritmo natural de Y más lambda 30 menos X menos Y.
ambos son equivalentes. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil ir desde acá que desde acá. Por una cuestión de las derivadas, cómo termina. A la larga es lo mismo, de vuelta. Pero pueden hacer la prueba. Yo voy a elegir este camino. Gráficamente esto se ve así. Si un máximo está acá, cuando le aplico el logaritmo natural, el máximo sigue estando en este punto, aunque el valor cambie. Es más bajo en el eje de la Y, pero el máximo está en el mismo punto. Ahora, sí. Primero derivo el lagrangiano respecto de x, lo cual me da 2 sobre x menos lambda. Derivo el lagrangiano respecto de y. 3 sobre y menos lambda. Derivo el lagrangiano respecto de lambda y me da 30 menos x menos y. Genial. Y vuelvo a 0 ahora. Entonces tengo 2 sobre x estrellita menos lambda estrellita es igual a 0. 3 sobre y estrellita menos lambda estrellita es igual a 0. Y también me va a quedar 30 menos x estrellita menos y estrellita es igual a 0. Tengo un sistema de ecuaciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Se puede resolver esto es fácil. Bien, reescribí el sistema con una pequeña modificación. Ahora, tomando estas dos ecuaciones, voy a decir que 2 sobre la x óptima es igual a 3 sobre la y óptima, o la demanda lineal del bien y, como quieran llamarlo. Paso este para acá, este para acá. 2 y este 3 también lo voy a pasar por acá, así ya me queda. Teniendo esto, puedo aprovechar y reemplazar x acá. 30 es igual a 2 tercios de y más y óptima, que va a ser igual a 5 tercios. 30 por 3 sobre 5. 30 por 3, 90. 90 es 9 por 10. 10 dividido 5 es 2. Entonces esto es 18. Pollo. Perfecto. Y 18 por 5 tercios es igual, ¿dónde está? Acá, a la x óptima por 2 tercios, ¿qué estoy diciendo? 18 dividido 3, 6. 6 por 2, 12. Obtuvimos la cesta óptima, que se compone de 2 unidades del bien x y 18 unidades del bien y. Nótese que teníamos 20. Efectivamente vamos a sacrificar unidades del bien x y vamos a obtener unidades del bien y. Vamos a dar 8 unidades del bien x para llegar a 12 y vamos a recibir 8 unidades del bien y. Efectivamente los precios son 1 y 1. Comentario final. Nosotros recién utilizamos la condición de primer orden, aunque no se hayan dado cuenta. Yo tenía el lagrangiano escrito de una manera así, no exactamente así, pero bueno. Al derivar respecto de x va a quedar u' de x menos lambda px, y en el otro me va a quedar u' de y menos lambda pi. Y efectivamente va a quedar u' de x sobre px, u' de y sobre pi igual a lambda, igual a lambda. Lo estoy haciendo rápido. Igualo estas dos y me va a quedar u' de x sobre px es igual a u' de y sobre pi, que lo puedo reescribir como u' de x sobre u' de y es igual a px sobre pi. La condición de primer orden que hablamos. Lista.
Muy importante, porque conceptualmente se entiende mucho más. Nada, lo utilizamos así al pasar sin saber porque teníamos números en el medio. Pero para que lo tengan presente, para que sepan de dónde salen y puedan interpretar bien esto.